Hoy vamos a hablar un poquito y vamos a seguir hablando en cuanto a nuestra actitud ante el no de Dios. Si nosotros hacemos memoria a nuestra niñez, quizás recordamos mucho los momentos en que nuestros padres nos decían sí a todo lo que pedíamos, sí a todo. O sea, era emocionante cuando papá o mamá te decían que sí, que nunca te negaban algo, ¿no? Y por supuesto en ese momento se convertían en los mejores padres, se convertían en tú amabas más que nunca a tu papá, a tu mamá ese día. Pero cuando venía el día, cuando llegaba el día que decían que no, entonces para nosotros era terrible, era una debacle terrible y hasta pensábamos que nuestros padres no nos amaban, hasta pensábamos que bueno, ¿y por qué papá me dijo que no? A mí me pasa con mis hijos, cuando Gabriela, Cristian o Santiago, Santiago, ya Santiago también pues ya está entendiendo más. Cuando tú le dices que sí, ellos te aman y quieren y brincan y se emocionan, pero cuando les dices que no, entonces te dicen, se me rompió el corazón, porque le dije que no. Entonces, pero lo cierto está que si nosotros hacemos memoria a eso, ¿te acuerdas de los sí? Yo recuerdo una oportunidad que cuando tendríamos mi hermano y yo como unos 10 o 12 años, tuvimos la bendición en ese tiempo de mi mamá nos llevó de viaje, nos llevó a conocer Disney y resulta que cuando estábamos allá, yo recuerdo que yo quería un juego y mi hermano quería otro juego, o sea, un aparato de juego de video. Y mi mamá no dijo que no a ninguno, mi mamá compró el que él quería y él compró el que yo quería. Para nosotros fue emocionante ese viaje. Es más, todavía creo que tenemos guardado el juego de video por allí. Entonces, y eso nunca se te olvida, pero cuando te dicen no, es como que te marca, ¿saben? Pero a medida que vamos creciendo en nuestra edad y en nuestra madurez, nos damos cuenta que muchas veces los no de nuestros padres eran para formarnos. Yo estoy seguro que los que ya quizás tenemos una madurez una madurez en nuestro entendimiento, y fíjense que no me estoy refiriendo a edad, me estoy refiriendo a una madurez en nuestra comprensión, porque eso no tiene que ver con la edad. Podemos decir, bueno, mi papá tenía razón por esto, y los que tenemos hijos, más aún, ¿no? Porque podemos decir, bueno, yo recuerdo cuando mi mamá me regañaba por esto, y bueno, ahora yo también estoy en lo mismo con mis hijos, ¿no? Entonces, entendemos que era para formarnos, entendemos que realmente era porque nos amaban. No quería decir que no nos amaran, sino por el contrario, decían por amor lo que tenían que decir, nos negaban algo por amor para nuestro crecimiento. Yo recuerdo a un amigo de la infancia que su papá lo corregía pues con látigo, como decimos nosotros, y ahorita el tema de la prédica no es si era lo correcto o no. Lo que me refiero en este punto es que yo recuerdo porque ya estábamos adolescentes y su papá todavía lo disciplinaba de esa forma, y yo recuerdo que el papá le decía, porque a veces yo estaba presente, que decía, yo te doy aquí porque te amo, porque en la calle te van a dar sin amor. Entonces yo decía, pero uno decía, bueno, por lo menos mal que me amas, ¿no? Y eso a mi amigo le marcaba mucho y le dolía mucho que su papá hiciera eso, pero la realidad es que el papá tenía razón en algo. Después, bueno, él creció, por supuesto, creció con ciertas heridas y sanó y ya sanaba su relación con su papá. Pero cierto está que cuando nosotros realmente amamos, como padres, de vez en cuando vamos a decir no. ¿Por qué? Porque realmente estamos amando a la persona y estamos cuidando a ese pequeño que va creciendo. Entonces, ¿a qué vamos? Y estamos hablando de cuando Dios nos dice no. ¿A qué voy con esto? Que muchos no de Dios son por amor. Muchos no de Dios son porque el Señor sabe que es lo mejor para nosotros. Y a veces podemos entrar hasta en pataletas con Dios.
podemos ponernos bravos o podemos decir, bueno, pues, Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me responden las oraciones o lo que sea? Pero lo cierto es que Dios sabe realmente qué es lo que nos conviene. Dios, la palabra enseña que Dios no está obligado a darnos solamente, a darnos lo que queremos. Él nos va a dar lo que necesitamos. Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos. Ya cuando nos cumple nuestros anhelos, es añadidura. Es añadidura. Y no estoy diciendo que no lo puede hacer, pero quizás muchos anhelos que podemos llegar a tener, muchas cosas que queremos en nuestro corazón, se salen de realmente de algo que pueda bendecirnos, también puede convertirse en una maldición. Hay una canción de un artista secular que salió este año, que fue muy, por supuesto, un artista muy famoso, que anteayer la estaba escuchando, por cierto, y la canción habla un poco de todos los años que tiene como fama, siendo famoso, y que a pesar de todo eso vive en depresión y que quiere volver a su niñez, volver a su infancia cuando nada le preocupaba. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando entendemos que los no de Dios son por amor y que el Señor sabe lo mejor que es para nosotros, empezamos a tener más paz. Entonces, algo importante en nuestra madurez en la fe, como cristianos, es que debemos amar a Dios independientemente cuál sea la respuesta a nuestra oración. Es decir, si la respuesta de Dios a lo que tú estás orando, a lo que tú estás clamando es un sí, celébralo, aleluya, gloria a Dios, celébralo. Da testimonio, disfrútalo, goza ese momento. Pero si su respuesta es un no, entonces debemos aprender a, como hizo el apóstol Pablo, a entender que en algún momento de nuestras vidas la única respuesta que vamos a recibir es: bástate en mi gracia. Vamos a leer la palabra allí en el libro de 2 de Corintios 12, versículos 8 y 9. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han leído este versículo más de una vez y lo hemos cantado, porque hay infinidades de canciones, cánticos espirituales y canciones de adoración que hablan de esto. Pero quiero que lo leamos. Aquí Pablo estaba hablando un poquito de su debilidad, ¿no? Y podemos darnos cuenta que dice el versículo 8. Vamos a leer desde el 7. Versículo 7, 2 de Corintios 12, 7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Un aguijón, dice la versión Reina Valera. 3 veces, escuchen esto, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Que Dios va a haber muchas situaciones, o va a haber situaciones en nuestras vidas donde Dios nos va a decir: bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Si hay un gatico, porque esa es la aplicación que hace que se vea la cámara. Sí, ya se restauró. Entonces, cuando nosotros entendemos que bástate en mi gracia, simple y llanamente van a existir situaciones en nuestra vida donde nos vamos a tener que agarrar únicamente de la gracia de Dios, la cual es suficiente. ¿Y a qué voy con este punto? Hay muchos cristianos, mucha gente, muchos creyentes que dejan de servir a Dios simplemente porque el Señor no contestó una oración, porque su clamor no tuvo una respuesta positiva. Entonces ahí es donde yo no comprendo, porque nosotros debemos entender que muchas veces nuestros padres nos dijeron que no por amor, por cuidarnos y porque no era conveniente para nosotros. Entonces, pero Dios tiene que cumplir cada capricho. Dios tiene que cumplir cada cosa que hacemos.
entonces no estamos buscando realmente la guía de Dios. Queremos que Dios cumpla nuestros anhelos. Queremos que Dios haga lo que queremos. Entonces, nos damos cuenta que a veces como queremos ser caprichosos con Dios. Porque entonces, porque Dios no me contestó, Dios no me dijo que sí. Entonces, no dejo de hacer lo que Él me pide o dejo de cumplir su palabra. Pero la realidad es que nosotros debemos servir a Dios no por lo que Él nos da, sino por quién es Dios. ¿Por qué tú adoras? ¿Por qué tú sirves? ¿Por qué tú caminas con Dios? ¿Por lo que te da o por quién es? Eso te lo dejo para que lo respondas tú solo, hagas una introspección en tu vida. Porque eso es una respuesta que debemos tener al día. Porque entonces cuando dejemos de recibir lo que queremos o nuestra oración no sea contestada, ¿qué vas a hacer? ¿Me entiendes? Entonces, Pablo está hablando aquí y dice que le rogó 3 veces. 3 veces. Si nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 39, dice: Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia y se arrodilló y empezó a orar: Padre, escuchen el clamor del Señor. El clamor del Señor fue: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y el 43, ahí sabemos qué está haciendo Jesús. Le está clamando y le está diciendo al papá, por favor, yo no quiero esto. ¿Sí me entiendes? Si tú puedes evitar que pase esto, evítalo. ¿Ok? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Del Padre. Y dice: entonces, el 43, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Entonces, fíjense, en esta oración que hizo el Señor al Padre, Jesús, a papá, le está pidiendo: Señor, que pase de mí esta copa, que pase de mí este trago amargo. Y la respuesta de Dios allí fue un no. Fue un no. La respuesta fue un no. Si tú te das cuenta, aquí lo que hizo el Señor en el versículo 43, que fue lo que le dijo, le envió ángeles para fortalecerlo. Cuando Dios nos da un no, crean que va a enviar ángeles para fortalecer nuestro carácter, para apoyarnos, para cuidarnos, para guardarnos en todo momento. Entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que muchas veces el Señor puede llegar a decirnos no. No en todo nos va a decir que sí. Pero en cada no va a enviar a sus ángeles para que nos fortalezcan. Es más, ya Él dejó al Espíritu Santo. Porque en ese momento, sabemos que el Espíritu Santo estaba en Cristo y el Espíritu Santo estaba con el Señor. Pero luego que partió, quedó el Espíritu Santo. Entonces, ya la fortaleza la tenemos en el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo me refiero a que servimos a Dios por quién es Él y no por lo que haga o porque cumpla lo que pedimos, entonces a mí se me viene a memoria Sadrac, Mesach y Abednego. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17. Dice lo siguiente, vamos al 16. Daniel 3:16 dice: Sadrac, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta
que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Hasta allí va perfecta la fe de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos están diciendo, Dios nos va a salvar, Dios nos va a rescatar. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una fe que decimos, Dios me va a sanar, Dios me va a levantar, Dios va a restaurar mi matrimonio, Dios va a levantar mi economía, Dios va a sacarme de esta situación, Dios me va a sacar de la adicción, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Ellos tenían una fe, así como tú y yo la tenemos, pero estaban claros en algo. Versículo 18 dice, pero si aún nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Le dijeron a Nabucodonosor que aunque Dios no los salvara, que aunque Dios no los sacara del horno de fuego, entonces ellos no se arrodillarían, no se inclinarían ante la estatua de Nabucodonosor. Porque el punto no estaba en si ellos se inclinaban o no. El punto estaba en si ellos mantenían su convicción en quién era Dios. Entonces era como que, imagínense, entonces bueno, si Dios nos va a salvar, Dios nos va a sacar del horno en llamas, del horno de fuego, perfecto. Ah, no nos sacó, bueno, vamos a arrodillarnos, ¿verdad que no? Ah, porque Dios no nos rescató. No, así Dios no nos rescate, así Dios nos deje que nos quemen en el horno de fuego, nosotros vamos a seguir creyendo en que Dios es Dios. Entonces, allí es donde tiene que estar nuestra convicción, en que a quien servimos es a Dios, más allá de lo que pueda darnos, más allá de lo que Él pueda hacer por nosotros, es por quién es Él, quién es Cristo en tu vida, quién es Dios Padre en tu vida, quién es el Espíritu Santo en tu vida. Esa te dará la respuesta para decir si estás sirviendo a Dios de corazón o estás sirviéndolo porque estás obteniendo un beneficio de algo. Las personas que sirven a Dios o que caminan con Dios, porque vamos a meter por un momento la palabra servir, vamos a decir caminar con Dios, estar en la fe. Las personas que caminan con Dios porque Dios les está dando algo mientras está todo bien, perfecto, Dios es el mejor. Pero cuando se pone mal, difícil un poquito la cosa, entonces me voy. Entonces ya yo no creo, ya es que Dios es esto, Dios es lo otro, me engañaron. ¿Me entiendes? Cuando podemos ver que los protagonistas de la historia de Daniel, que son Sadrach, Mesach y Abednego, estaban dispuestos a morir por el Dios al que servían. Tenían muy claro que tal vez Dios no los libraría del horno de fuego. De hecho, dijeron, aunque si Dios no lo hace así, si en nuestro Dios no lo hace así, eso dijeron ellos. Sabían que era posible un no de Dios, eso es lo que estaban claros ellos. Pero tenían confianza de que Dios estaba al control de sus vidas, ¿ok? Y que solo necesitaban de la gracia. Cuando nosotros recibimos un no de Dios, muchas veces podemos sentirnos terribles, pero aún así Dios sigue teniendo el control. Cuando nos vamos a los temas políticos en el mundo, porque ya no es solo nuestra nación, es en el mundo, caemos en las mismas situaciones. Caemos en las mismas situaciones de que, ay, que ahora qué va a pasar, que no sé, Dios mío, que si fulanito ganó, que si el otro ganó. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo el control y nos basta su gracia. Cuando nosotros ponemos la confianza y la mirada en las cosas humanas, empezamos a creer que eso es lo que nos prospera, lo que nos cuida, lo que nos bendice, hasta a los que nos levanta. Pero resulta que la gracia de Dios es lo que nos mantiene siempre resguardados por la mano de Dios, valga la redundancia.
Entonces nuestro servicio no puede depender de que Dios siempre diga que sí a todo. Entonces empezamos a realmente poner la fe donde es, en lo que es, en lo correcto. Entonces, tenemos que tener nuestra fe anclada en la claridad, la seguridad y la certeza de que adoramos y servimos a Dios sin esperar nada a cambio. Esa es una de las claves en caminar con Dios. Nosotros no caminamos con Dios porque estamos esperando algo a cambio. Ya nosotros recibimos nuestra salvación. Que por supuesto es importante en nuestra vida, que es importante la provisión para nuestra familia, que es importante la salud. Claro que sí, claro que sí. Y sabemos que, y es verdad, no, porque tampoco, es que la voy a decir, no, porque es que la Biblia dice que la muerte es ganancia. Bueno, entonces vamos a morirnos todos de una vez, ¿verdad que no? Entonces no, estamos esperando que Cristo venga, y si en ese interir alguno de nosotros parte, bueno, es ganancia. Pero por supuesto que cada uno de nosotros va a esperar que su familia esté bien, que tener salud, poder seguir dando testimonio. Entonces, es arrogante y es caprichoso de nuestra parte cuando queremos hacer que Dios cumpla cada cosa, porque si no me pongo bravo, ¿sabes? Porque si no me molesto. Porque si no, Dios, entonces no eres el Dios que me habían dicho que eras. Yo creo que con esto que le dijo a Pablo fue más que suficiente. Bástate en mi gracia. Yo siempre parto de esto. Si a Jesucristo que fue quien se clavó en la cruz, quien nos redimió del pecado, quien nos dio la salvación eterna, quien nos hizo coherederos del reino juntamente con Él, papá le dijo que no. ¿Usted cree que a usted y a mí, que no nos clavamos en la cruz, que no somos los que salvamos a la gente, ¿verdad? Que llegamos por gracia y misericordia de Dios? ¿Usted cree que Dios a nosotros no nos va a decir que no en algún momento? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces es un tema de no engañarnos muchas veces, porque y ahí caemos en el punto de que ese es el daño que le ha hecho el evangelio, el famoso evangelio de la prosperidad, al evangelio real, a la palabra de Dios real. Porque entonces mucha gente quiere llegar a caminar con Dios simplemente porque Dios me va a hacer rico, porque Dios me va a bendecir, porque Dios me va a hacer exitoso, me va a hacer famoso y exitoso y poderoso, porque me voy a tener el matrimonio perfecto, porque voy a tener la mujer o el hombre más bello, la mujer más bella, que el hombre en el caso de las damas, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros caemos en esas cosas, estamos mirando la fe o estamos caminando con Dios desde lo que yo quiero. Y no es, y yo he predicado ya semanas atrás sobre esto, no es que el anhelar algo, que el tener ese deseo esté mal. Lo que está mal es anhelar eso por encima de Dios. Entonces, si nosotros confiamos en Dios plenamente, ¿cómo es que si Dios nos dice que no, entonces nos encaprichamos? ¿En qué nos diferencia a cuando nosotros estábamos niños y nuestros padres nos decían que no, en que si nos poníamos bravos, pues? Miren, yo tenía una, ahorita Dios me trajo a memoria eso. Yo tenía una amiga en bachillerato que tiene una hermana menor, una hermana menor, adolescente. Nosotros tendríamos 16 años y la hermana tendría 11, estaba preadolescente. Y yo recuerdo que a mi amiga el papá era muy duro y a veces no la dejaba salir, o no la dejaba jugar, o no la dejaba hacer nada. Pero a la hermanita, wow, qué increíble como este papá le daba todo, y si no le daba, la niña se ponía una actitud terrible, horrible. Entonces, es una actitud que tú decías, bueno, pero ¿qué pasa con esta niña? Y que lo trataba mal y lo pateaba y todo.
Entonces te das cuenta que wow, tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios primeramente. Y que realmente cada uno de nosotros, al enfocarnos en quién es Dios en nuestra vida, vamos a empezar a caminar más allá de lo que Él nos pueda dar. Y ahí es donde entra ese Mateo 7:23 que menciona por acá Otto en el chat. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros no vamos a poder enfocarnos en buscar el reino si estamos encaprichados porque Dios no nos respondió una oración. ¿Me entiendes? Porque eso me suena tanto en el tema, yo creo que lo he comentado anteriormente, de una amiga que su mamá murió cuando tendríamos 18 años más o menos, y entonces la respuesta, ya después que yo conocí al Señor, que yo estaba ya sirviendo en la iglesia, asistía al funeral de su abuelo, entonces la respuesta del grupo era que porque si Dios es bueno, ¿por qué permitió que su mamá se muriera? Entonces yo dije, bueno, pero es que simplemente porque es Dios, ¿me entiendes? O sea, Dios es Dios. Y yo creo que a veces como que se nos olvida eso. A veces se nos olvida eso. Y creemos que porque somos salvos y porque tenemos ya la salvación, entonces merecemos todo. Pero usted y yo sabemos que muchas cosas de Dios las recibimos sin merecerlas. Cuando yo recibí, y les voy a hablar ya en el tema ministerial, cuando yo recibí el liderazgo, cuando yo fui llamado a pastorear, cuando muchas de esas cosas yo me sentía que yo no merecía eso. De por sí yo le oraba a Dios, Señor, ¿por qué tú me das esto a mí si yo siento que no lo merezco? Si yo he hecho esto, si en mi vida yo he sido así y asado. Y Dios aún así me llamó a mí, me entregó a mí. Entonces, y muchas veces en esas situaciones, cuando vienen esas oraciones, la respuesta es: bástate mi gracia. Si tú y yo realmente caminamos basados y bastándonos en su gracia, entonces vamos a tener realmente un camino más lleno de gozo. Porque si las cosas salen bien, vas a dar gloria a Dios. Y si las cosas salen mal y Dios dice que no, vas a dar gloria a Dios. Y vas a tener que tener un propósito. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos lleva a un plan de Dios y a un propósito, pero también nos lleva a algo de siembra y de cosecha. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros pensamos, yo creo que todo el mundo, una de las cosas que más la gente ora es el tema de la provisión, el tema de tener libertad económica, la famosa libertad económica. ¿Cierto? Algunos tener salud plena. Pero la realidad es que cuando nosotros realmente yo anhelo tener libertad económica, pero no te gusta prepararte, eres flojo para trabajar, no te gusta estudiar, ¿cómo vas a tener libertad económica? Porque Dios no bendice a flojo, ¿me entiendes? La palabra enseña que Dios bendice el trabajo de tus manos, y la palabra enseña que el que no trabaje, que no coma. Entonces quiere decir que yo quiero prosperar, yo quiero ser próspero económicamente hablando. Bueno, tengo que esforzarme, tengo que trabajar, tengo que emprender, tengo que prepararme, estudiar más, hacer lo que sea. Porque no se trata de estudiar a tener un título. Porque tú me puedes decir: no, mira, pastor, que yo soy el zapatero. Perfecto, pero usted se va a preparar para ser mejor zapatero. Y prepararse se requiere: mira, necesito tal máquina, necesito tal martillo, necesito tal instrumento, tal herramienta. Claro, eso es prepararse. Entonces no se trata de es que yo no tuve la oportunidad de estudiar en la universidad, pero es que yo conozco gente que no estudió en la universidad y son personas exitosas profesionalmente hablando en su área, en su oficio. ¿Me entienden? Entonces, yo conozco gente que se dedicó, por ejemplo, al negocio familiar.
No se fueron a estudiar, sino que se dedicaron al negocio familiar. Y con eso crecieron. Entonces te das cuenta que a veces nos ponemos es pura excusa. Excusa, 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 excusa. Porque Dios me dijo que no. Entonces llegamos a si fue un tema de que tuvimos situaciones con nuestros padres, entonces llegamos adultos porque mi papá o porque mi mamá. Ajá, pero ¿qué hiciste tú en todo el tiempo? ¿Qué hiciste tú en todo ese tiempo? Entonces yo creo que tenemos que, entonces decimos, no, porque es que Dios, ese fue el Dios que me dio mi papá, ese fue el Dios que me dio mi mamá, ese fue el padre que me dio Dios, o la madre que me dio Dios. Entonces bueno, eso porque Dios no me dio otro papá. ¿Cuántas veces se ha preguntado usted por qué me hiciste nacer en Venezuela? Los que estamos en Venezuela, los que somos venezolanos. ¿Cuántas veces ha anhelado usted, es que, cónchale, yo no tengo, yo quisiera tener una doble nacionalidad, quisiera tener pasaporte, no sé, europeo, italiano, estadounidense, o colombiano, por lo menos brasileño, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Algunos lo tienen. Quizás su familia es de afuera. Pero cuando tú tienes ese sentir de que ¿por qué me hiciste nacer en Venezuela? Esas situaciones, sientes como que Dios te dijo que no podías prosperar. Pero ya va, y yo veo gente próspera en Venezuela. Yo veo gente próspera, ¿o no? Y entendemos todo el tema que ha vivido nuestra nación durante estas últimas 2 décadas. Lo entendemos, o vamos a hablar 4 décadas, desde 4 décadas atrás. Todo eso lo entendemos. Pero tampoco yo puedo creer que todo el mundo en el país, o todas las personas que tienen quizás algo económicamente hablando, o están cómodos, pues, es porque andan en cosas oscuras. Yo no creo eso tampoco. Entonces la cuestión está en que muchas veces nuestra boca se llena de excusas porque queremos que Dios nos responda nos respuesta a la oración sí o sí. Sí o sí. Cuando a veces es no, por algo. Fíjense, vamos a tomar el ejemplo del hijo pródigo. El padre, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Él exigió su herencia en vida. Él quería su herencia en vida. Entonces, dame mis reales, que yo me voy, papá. Perfecto. El papá no le dijo que no. El papá le dio lo que le correspondía. El papá agarró y le dio lo que le correspondía. ¿Y qué le pasó al hijo pródigo? ¿Cómo terminó? Dándole comida a los cerdos, viviendo en un chiquero, porque se lo malgastó. Quizás, por supuesto, esa historia tiene un propósito en nuestras vidas para que nosotros aprendamos. Pero quizás si el papá del hijo pródigo le hubiera dicho, no, hijo, todavía no, porque todavía te falta formarte en esto y aquello, a lo mejor el muchacho no hubiera vivido todo eso. Pero lo cierto está que él necesitó eso, ese sí, ¿no? Entonces quizás nosotros, si Dios nos dice que sí, a lo mejor llegamos a terminar como el hijo pródigo, en un chiquero y en un asunto. Y yo no sé usted, pero yo viví mucho en el chiquero antes de conocer a Dios. Yo no quiero volver a vivir en el chiquero, ¿sí me entiende? O sea, yo no quiero volver a la inmundicia. Y ahí sí no me estoy refiriendo a lo económico, me estoy refiriendo al estado espiritual, al estado emocional, al alma. Y yo no quiero volver a vivir en el chiquero. Yo prefiero bastarme en la gracia de Dios. Entonces, caminemos realmente confiando en que lo que hacemos está respaldado por Dios. Y que si no se dio algo, así nos esforcemos todo lo que nos esforzamos. Entonces, simple y llanamente, Dios no lo permitió por algo. Yo le comentaba en púlpito, en el templo, más de una vez, pero lo repito por acá. Tengo un amigo que hace algunos años estaba empeñado en comprar una camioneta y buscaba crédito en el banco por aquí, por allá, no sé qué, y se movía y trabajaba y se esforzaba por comprar esa camioneta. Y realmente no era un capricho de que él quería la camioneta para lucirla, sino que quería la camioneta para trabajarla, ponerla a trabajar. Pero estaba empeñado, iba por un banco y por ejemplo, la camioneta costaba 300 millones y el banco le decía, bueno, te vamos a dar 100.
Nunca le daban el crédito completo. Entonces, hasta que un día la pastora soñó con eso y soñó que él tenía la camioneta y que había tenido un accidente y que se mataba en la camioneta. Y ese día yo conversé con él y le dije, chamo, ¿tú no crees que... Yo entiendo lo de la camioneta, el esfuerzo y todo lo demás, pero ¿tú no crees que Dios no quiere que te compres la camioneta? Que estás poniendo tu fe donde no es. Porque Laura soñó esto y esto. Y él en ese momento como que bajó un poco la intensidad con ese tema. Entonces, gracias a Dios no tuve la camioneta, pero es probable, yo creo que hoy día, que si él hubiera recibido la camioneta, hubiera pasado eso, porque yo creo que ese sueño fue un sueño, una advertencia. Entonces, amados, lo que quiero decirles en este día es que nuestra actitud ante los no de Dios debe ser, primeramente, bastarnos en la gracia de Dios, bastarnos en su gracia, entender que nosotros no caminamos, que no servimos a Dios por lo que nos da, sino por quién es Él. ¿Ok? Y que, por supuesto, servimos a Él, no a las cosas que nos da. O sea, nosotros no podemos pensar que Dios nos tiene que decir que sí a todo. Dios no nos va a decir que sí a todo. Va a haber situaciones en las que Dios nos puede llegar a decir que no. Pero tú y yo caminamos con Cristo por quién es Cristo. ¿Me entiendes? Yo quiero llevarte a eso. Y la semana que viene vamos a estar hablando un poco sobre lo que vivió el Señor en el Getsemaní, que yo lo comenté un poco hoy. Porque realmente hay cosas que duelen, pero van a seguir siendo un no por respuesta de parte de Dios. Allí donde tú estás, yo quiero que me acompañes a orar, para que sea Dios mostrándote realmente en qué si has estado sirviendo y caminando a Dios por quién es Él. Incluso si ha habido un mella en tu corazón, si Dios no ha respondido tus oraciones en algún momento. Y preguntarle a Dios por qué no las has respondido. Pueda sanar realmente el corazón. Y también Dios me ha llevado que debemos sanar nuestro corazón en nuestra paternidad física, la natural. Porque cuando podemos sanar eso, podemos realmente entender cómo actúa Dios en nosotros. Cuando tú perdonas a papá o a mamá por lo que no te dio, por lo que quizás no pudo, quizás no te lo permitió por algún motivo, pero que realmente podamos darnos cuenta que el no de Dios sigue siendo una bendición. Sigue siendo bendición. El no de Dios no significa que es que Dios dejó de bendecirte. El no de Dios significa que aún así Dios te bendice con ese no. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos colocamos delante de ti, Señor. En este tiempo, Padre, te damos gracias por cada no que has dicho en nuestra vida, por cada no que nos ha alejado de perdernos, Señor, que nos ha mantenido a tu lado y que ha evitado que nos alejemos de ti, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, si hemos sido caprichosos, si hemos tenido corazones incorrectos, si en algún momento hemos caminado esperando algo a cambio de ti. Porque sabemos que tu sacrificio en la cruz, que lo que viviste en ese momento, Señor, es suficiente, Padre, lo que has hecho por cada uno de nosotros.
Ayúdanos a entender que cada cosa que podamos recibir de ti es añadidura. Es añadidura, Padre Santo. Que más allá de lo que podamos vivir en esta tierra, seguimos siendo bendecidos por ti, Señor. Ayúdanos a no tener la mirada puesta en lo físico, en lo natural, sino en lo sobrenatural, en lo celestial, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, podamos tener una convicción tal que nada nos haga dudar de ti, Señor. Que nada, Padre Santo, impida que nos sigas bendiciendo. Que aunque la vida, el mundo, nos amenace con lanzarnos al horno de fuego, como le pasó a los jóvenes en el libro de Daniel, digamos, sé que Dios me rescatará, pero aún así no lo haga, seguiré firme y no adoraré a otro Dios. Quita de nosotros el amor a lo material, el amor al dinero, la vanagloria. Quita de nosotros, Señor, la avaricia. Que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, podamos ser hombres y mujeres libres, Señor, de espíritu. Que hagamos alarde de las debilidades, Señor, que podamos tener, como decía Pablo, porque sabemos que tú te manifiestas allí. Sabemos que tú te exaltas en nuestra debilidad. Por eso, Padre Santo, bendecimos tu nombre. Pedimos, Señor, que todo espíritu de venganza contra nuestras vidas, contra nuestras familias, queden inoperantes. Y que en el nombre poderoso de Jesús sigas bendiciendo nuestra casa, que en este tiempo de pandemia cubras nuestros hogares, que cubras los dinteles de nuestras puertas con tu sangre, Señor. Que ningún espíritu de enfermedad ni de muerte pueda acercarse, que toda escasez, que toda arruga, que todo saltón y todo revoltón sea reprendido en el nombre poderoso de Jesús de nuestras vidas. Por eso, Padre Santo, te doy gloria, te damos honra en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Si alguno de los que está presente me está viendo por primera vez en esta transmisión, en este video, déjame decirle que una de las cosas más grandes que podemos recibir en nuestra vida es poder recibir al Señor, poder recibir a Cristo. Es lo que realmente nos va a llevar a entender por qué quizás Dios ha dicho tantas veces no en algún momento, por qué pasan tantas cosas, pero entender que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, nos lleva a tener una paz tan sobrenatural que no impide que decidamos caminar por Él. La palabra dice en el libro de Romanos 19 que cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él fue clavado en la cruz por nuestros pecados, que Él murió y resucitó al tercer día, que cuando creemos en eso dice que somos salvos. Por eso yo te invito en este tiempo a que puedas recibir a Cristo en tu corazón, en tu casa. Hoy más que nunca necesitamos buscar de Dios en cada uno de nuestros hogares. Esa es mi invitación en este día. Bendigo tu vida y espero que sigas en contacto por acá. Puedes escribirnos y espero también poder vernos pronto. En el nombre de Jesús podamos vernos pronto. Así lo creo y que sigan resguardados en la mano de Dios. Les bendigo enormemente. Les envío un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Dios provea alimento para su casa, que bendiga sus alimentos y que puedan disfrutar un día en familia lleno de la presencia de Dios. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga.